Un hombre elegante y de cabello rubio caminaba con pasos decididos por el pasillo largo y silencioso. Su porte era imponente, aunque su expresión reflejaba una profunda tristeza, como si un suceso reciente lo hubiera dejado abrumado. Recordaba que había tenido una acalorada discusión con Heiner. Este, con tono severo, le había pedido que dejara de insistir en tener una reunión con su esposa. Ansgar no pudo evitar que la furia se apoderara de él, y levantando la voz, le preguntó con sarcasmo: ¿qué derecho tienes tú para decir algo al respecto? Heiner, por su parte, mantuvo la calma. Con la mirada fija y sin un atisbo de emoción en su rostro, respondió que tenía todo el derecho del mundo, ya que era su esposo. Ansgar, sin perder la compostura, esbozó una sonrisa que denotaba cierta ironía y le dijo con voz pausada: ojalá sigas pensando eso cuando el divorcio sea oficial. Annette se divorciará de ti pronto, y se irá de este lugar sin mirar atrás. ¿Ella está de acuerdo con eso?, preguntó Heiner con un tono que pretendía ser desafiante, aunque su voz tembló un poco. Esa es una pregunta tonta, respondió Ansgar con desprecio. Quedarse contigo solo la condenaría a marchitarse. Heiner cruzó los brazos y exclamó: si piensas usarla para tu restauración, es mejor que se quede aquí. Annette no puede tener hijos y lo sabes. Lo sé, replicó el rubio, con un tono que mezclaba frustración y resignación. Sí, lo sé, maldito, no necesitaba que me lo recordaras, ¿de acuerdo? Parecía hablar más consigo mismo que con Heiner, como si estuviera exorcizando sus propios demonios. Atónito, Heiner lo miró incrédulo y exclamó que era imposible que él supiera algo que el mundo desconocía. No podía comprender cómo había llegado a enterarse. Ansgar se giró hacia él, visiblemente irritado. Conozco a Annette mejor que tú, espetó. La conozco desde siempre. Somos amigos de la infancia, y tú no puedes entender eso. En sus palabras había una mezcla de celos y desprecio, lo que hizo que Heiner se sintiera profundamente afectado por lo que acababa de escuchar. ¿De verdad crees que después de verla solo unas pocas veces en 3 años eres importante para ella? Heiner se acercó a él, y con la voz cargada de amargura le lanzó la pregunta como si fuera un golpe. Annette aceptó tu sugerencia, sí, ¿y eso qué significa? Jamás podrás superarme, Ansgar Sletter. Su voz subió de tono, mientras se acercaba a Ansgar, sus puños apretados y el rostro desencajado por la ira. Finalmente, en un arrebato de furia, le gritó: esa mujer nunca podrá dejarme, jamás podrá abandonarme. Su rostro se había enrojecido y las venas de su frente parecían a punto de estallar. Las palabras resonaron en el pasillo vacío como una promesa y una amenaza. Esa declaración de Heiner impactó a Ansgar profundamente, y de inmediato sintió cómo el aire se le escapaba por un momento. Sus pensamientos se arremolinaron y de forma involuntaria empezó a tartamudear, tratando de buscar palabras. Sin embargo, antes de que pudiera articular algo coherente, Heiner, en un arranque de furia, le ordenó con un grito que se largara de allí de inmediato, dejando claro que no había más que discutir. Obedeciendo, Ansgar se dio media. Mientras veía a Heiner alejarse, no pudo evitar que la duda se apoderara de él. ¿Cómo era posible que nunca hubiera notado algo tan evidente? Las palabras de Heiner resonaban en su mente, una y otra vez, como si fuera un eco persistente que no lo dejaba en paz. Entonces, recordó la expresión de Heiner, ese rostro abatido, casi desmoronado, que había puesto al final de su confrontación. ¿Qué significaba realmente esa mirada? Parecía estar cargada de una tristeza profunda que iba más allá de su comprensión en ese momento. Ansgar se quedó allí perdido en sus pensamientos, intentando descifrar el enigma. Más tarde, Annette se encontraba en su habitación, acurrucada en su cama mientras intentaba conciliar el sueño. Miraba sus manos, que últimamente se sentían frías y algo insensibles, como si hubieran perdido la calidez de otros tiempos. Finalmente, se acomodó en la almohada, y justo antes de que sus ojos se cerraran por completo, susurró el nombre de su amigo de la infancia. Ansgar. Fue un murmullo suave, casi como un suspiro que se perdía en la penumbra de la habitación. Mientras cerraba los ojos, su mente la transportó a un recuerdo en el que Annette le había propuesto matrimonio a Ansgar. Ella aún podía ver claramente su sonrisa, aquella sonrisa que él le regaló en respuesta y que la había llenado de esperanza. Recordaba cómo él le dijo que había pasado un buen tiempo desde que se divorció y que estaba esperando a que ella solucionara sus propios problemas para poder divorciarse también, que se lo tomara con calma y lo pensara bien. Para ella, aquello parecía ser el plan perfecto.
pero aún así, no estaba completamente convencida. No creo que pueda ganar mucho al casarse legalmente con una mujer que no tiene nada, se dijo a sí misma. De pronto, Heiner abrió la puerta de una habitación y, al entrar, se encontró con una criada que lo recibió con una inclinación respetuosa. Era la habitación de Annette, un espacio que a esas horas estaba envuelto en una suave penumbra. Sin perder tiempo, Heiner comenzó a llamarla con una voz suave, casi un susurro, como si quisiera que solo ella lo escuchara. Se acercó hasta ella y, en un tono cuidadoso, le sugirió que deberían caminar un poco por el jardín. «No es bueno que pases todo el día aquí encerrada», le dijo, intentando sonar persuasivo. «Vamos, te hará bien salir un rato». La voz de Heiner tenía un tono casi implorante, como si realmente le importara su bienestar. Al escuchar sus palabras, Annette, con una expresión algo vacía, se levantó sin hacer preguntas. Su gesto era el de una muñeca obediente, alguien que se limitaba a seguir órdenes sin cuestionar nada. Con movimientos lentos y casi mecánicos, se puso de pie para dirigirse a la puerta, pero se detuvo al sentir que Heiner le colocaba una chalina sobre los hombros. La sorpresa se reflejó brevemente en su rostro, como si no esperara ese gesto. «¿Heiner?», desviando un poco la mirada y con un tono bajo, susurró que hacía frío afuera. Parecía preocupado, cuidando de que ella no sintiera la helada noche. Annette mantuvo la mirada fija en el suelo, con una expresión vacía, y no dijo nada. Simplemente esperaba, resignada, que su esposo le indicara qué debía hacer a continuación. Ambos salieron al jardín, donde la noche los envolvía con su oscuro silencio. Heiner, siempre atento, le preguntó si tenía frío. Aunque él la miraba con evidente preocupación, Annette solo respondió con un breve «estoy bien», cortando cualquier intento de conversación. Su respuesta era clara, sin dejar espacio para que la charla fluyera entre ellos. «No, el viento está demasiado frío», replicó Heiner, sacando un par de guantes que tenía guardados. «Toma, ponte estos guantes», sugirió mientras se los entregaba, como si fuera algo natural que él se preocupara por esos detalles. Annette aceptó los guantes, aunque se preguntaba si debía rechazarlos. Sin embargo, tenía la impresión de que si lo hacía, Heiner de todas formas la obligaría en que los usara. «No tienes que ponértelos si no te sientes cómoda», susurró él, como si dudara de haber tomado la decisión correcta al ofrecérselos. Pero Annette simplemente respondió que estaba bien, tratando de calmar cualquier posible incomodidad de su parte. Mientras caminaban, Heiner observó a su esposa en silencio, notando cómo su rostro adquiría un leve rubor. Finalmente, decidió romper el silencio con una pregunta. «Annette, ¿hay algún lugar al que te gustaría ir?» Parecía un intento de hacer que ella compartiera algo de sus pensamientos. «No quiero ir a ningún lado», contestó Annette de manera rápida y directa, sin pensar mucho en su respuesta. Heiner, sin rendirse, sugirió que tal vez le gustaría ver el mar. «Pensé que querías ver el mar», comentó, intentando encontrar algo que pudiera interesarle. «Quizás podamos ir en primavera cuando el amor empieza a florecer junto con todo lo demás», agregó con una leve sonrisa, como si eso pudiera convencerla de su propuesta. «Glenford sería asombroso. Sé que está un poco lejos hacia el sur, pero dicen que los atardeceres allí son hermosos. Quizás te gustaría ver uno de esos atardeceres, te haría bien». En su voz se notaba una pizca de nostalgia, como si ya pudiera imaginar la escena en su mente, esperando que ese pensamiento lograra iluminar, aunque fuera solo un poco, la expresión de Annette. «¿Recuerdas aquella playa a la que solíamos ir? Decías que querías volver allí para ver las focas. Deberíamos ir pronto», dijo, tratando de contagiarle un poco de su ánimo. Sin embargo, Annette no le dio ninguna respuesta. Seguía caminando a su lado, pero de una forma mecánica, casi como si fuera una muñeca que simplemente se movía sin voluntad propia. Annette alzó la vista hacia el cielo y dejó escapar un leve suspiro, y solo respondió con un frío «ya veo», en un tono tan seco que no permitía entrever ningún interés. Aquella respuesta, tan distante, dejó a Heiner desconcertado. No comprendía la actitud de su esposa, pero decidió no darle demasiadas vueltas al asunto. Sin tomárselo en serio, la rodeó con sus brazos y se quedó mirando al cielo frío, intentando encontrar algo de consuelo en ese gesto. Después de aquel día, en el que había sentido un extraño alivio, encontraron una peineta afilada en la habitación de Annette. Decidí, entonces, buscar un psicólogo profesional para que la viera.
Aunque al principio fue un poco difícil convencerla, Annette no se negó a recibir terapia. Se mostraba un tanto reservada, pero al menos aceptó sin oponer resistencia. A partir de entonces, intentaba hablar más a menudo con ella, a pesar de que Annette hablaba menos y respondía con monosílabos. Nunca pidió el divorcio ni daba señales de estar enferma. De hecho, incluso asentía cuando le hablaba, como si intentara seguir el ritmo de las conversaciones. Con el tiempo, parecía estar mucho mejor, y aquello era un enorme alivio. Al menos por momentos, sentía que las cosas volvían a su cauce. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño en su habitación, Heiner comenzó a sentirse inquieto, sin saber exactamente por qué. Se levantó y en silencio, se dirigió a la habitación de Annette, como si una fuerza invisible lo empujara a comprobar que ella estuviera bien. Abrió la puerta con cuidado y observó a su esposa durmiendo plácidamente. Al verla, su preocupación se disipó poco a poco. Y así, mientras el invierno cubría con su manto blanco el paisaje, llegó el final del año en Rosenberg. En el festival de fin de año, Heiner se encontraba caminando entre la nieve, disfrutando del aire fresco y del bullicio de la gente a su alrededor. Mientras recorría el mercado, sus ojos se detuvieron en un hermoso broche que relucía bajo las luces festivas. Al observarlo, recordó cuánto le gustaban a su esposa estos pequeños regalos de fin de año. Sonrió, pensando que ella se sentiría muy feliz al recibirlo, porque siempre había disfrutado de las sorpresas, especialmente cuando eran inesperadas. Mientras continuaba su camino de regreso, se imaginó cómo sería su reacción al verlo. «Creo que deberíamos salir y caminar un poco juntos», pensó, con la intención de pasar más tiempo a su lado. Al llegar a su hogar, se dirigió apresurado hacia la habitación de Annette, tocando la puerta con urgencia, como si no pudiera esperar a entregarle el broche. Sin embargo, al no obtener respuesta, comenzó a llamarla con insistencia, su preocupación creciendo con cada segundo de silencio. De pronto, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta y con cadena, y sintió como su rostro palidecía de inmediato. Con el corazón acelerado, una criada se acercó y, tratando de explicarse, le dijo que no había muchos empleados por las vacaciones de fin de año. Mencionó que había salido un momento a buscar un poco de agua para la señora. Al escuchar eso, Heiner comenzó a temblar. Sabía que la habían dejado sola y no podía procesar la mezcla de miedo y angustia que lo invadía. Desesperado, empezó a golpear la puerta con el hombro, tratando de derribarla. Cada impacto resonaba en el pasillo, mientras su respiración se volvía más agitada. Finalmente, después de varios intentos, logró romper la puerta y los trozos de madera cayeron al suelo, esparciéndose por el lugar. Al mirar hacia el interior de la habitación, lo que vio le heló la sangre y lo dejó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, como si el mundo se hubiera desmoronado ante él. Allí, frente a él, estaba Annette. Ella colgaba del techo sostenida por una cuerda. Heiner no podía creer lo que veía. Su cuerpo se detuvo en seco, y por un momento, el silencio se volvió ensordecedor. Sentía un peso indescriptible sobre sus hombros, y el miedo se apoderaba de cada rincón de su ser. Después de lo que pareció una eternidad, su instinto lo empujó a moverse. Corrió hacia donde estaba ella, sus pasos apresurados y su mente en blanco. Con manos temblorosas, sacó una daga de su ropa, el único recurso que tenía en ese momento. Con un corte rápido y preciso, cortó la soga que mantenía colgada a Annette, permitiendo que su cuerpo cayera lentamente al suelo. Mientras el cuerpo de Annette caía hacia el suelo, Heiner, en un movimiento desesperado, se apresuró a sostenerla para que no se golpeara contra el suelo. Su cuchillo se deslizó de su mano, volando lejos, mientras ambos terminaban en el suelo, entrelazados en una posición caótica y llena de confusión. Annette comenzó a toser con fuerza, su respiración era entrecortada, como si sus pulmones intentaran recuperar el aire que le había faltado. Heiner, pálido y conmocionado, apenas podía procesar lo que acababa de suceder. El horror que veía ante sus ojos le resultaba casi irreal. Con una mezcla de rabia y preocupación, Heiner le gritaba, sin poder contener sus emociones: «¿Qué diablos estás haciendo, Annette? ¿Cómo llegamos a esto?», exclamaba, incapaz de comprender la escena que tenía enfrente. Annette, todavía temblando, no encontraba fuerzas para responder. Su rostro estaba empapado de lágrimas y sus ojos, perdidos, parecían incapaces de enfocar. No podía articular palabra alguna. El peso de la situación la aplastaba.
En un intento desesperado por consolarla, Heiner la abrazó fuertemente, casi como si quisiera protegerla del mundo entero. «Ana, por favor, dime qué tengo que hacer. Haré cualquier cosa, lo que sea, pero por favor no hagas esto», susurraba, su voz rota, mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Su rostro se enrojecía y la desesperación se hacía cada vez más evidente en cada palabra que decía, como si sus propios sentimientos lo ahogaran. Pero Annette permanecía en silencio, y las lágrimas continuaban cayendo por sus mejillas, en un torrente silencioso y devastador. Heiner la miraba, su corazón roto, incapaz de aceptar lo que acababa de presenciar. Entonces, en un murmullo apenas audible, ella susurró, casi para sí misma: «Yo quiero dejar de vivir ahora». La crudeza de esas palabras impactó a Heiner como un puñetazo. Se quedó helado intentando asimilar lo que ella había dicho. Heiner, mientras intentaba procesar todo, pensaba en su propia ceguera, en cómo no había visto el sufrimiento de Annette hasta ese momento. «¿Por qué siempre me doy cuenta de las cosas después de que ya han pasado?», se repetía, con la mente hecha un nudo de dudas y arrepentimientos. De repente, el pensamiento de que ella podría decidir poner fin a su vida en cualquier momento le golpeó como una verdad aplastante. La posibilidad de perderla, de que ella pudiera irse para siempre, lo llenó de un miedo que nunca había sentido. «No, no puede hacer eso, no puedo perderla», murmuraba Heiner, en un intento de convencerse a sí mismo de que todavía había algo que él podía hacer. Recordó cómo había insistido en que encerraran a Annette, cómo había creído que monitorearla era suficiente para mantenerla a salvo. Pero ahora veía cuán frágil era todo eso, cuán superficial era su control. Su cuerpo podía romperse, podía quebrarse, y él no podría hacer nada para evitarlo. Se maldecía internamente, reprochándose por ser un egoísta, por haber considerado siquiera la idea de internarla en un hospital psiquiátrico. Se sentía un bastardo, un loco que quería aferrarse a ella sin darse cuenta del dolor que le causaba. La miró a los ojos y con una voz apenas audible le susurró: «Annette, ¿qué quieres que haga? ¿Debería divorciarme?». Sabía que estaba dispuesto a todo, incluso a dejarla ir, si eso significaba que ella podría encontrar algo de paz. Después de unos momentos, Heiner se inclinó hacia Annette y la abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarla nunca. Con una voz suave, pero cargada de resignación, le dijo que si realmente quería seguir adelante con Stetter, que lo hiciera. Sabía que esa era la decisión de ella, y aunque le doliera profundamente, estaba dispuesto a aceptarla. «Querías romper conmigo, ¿verdad? Pues haré lo que quieras», dijo Heiner, mientras las lágrimas de Annette continuaban rodando por su rostro sin parar. De pronto, como si ya no pudiera contenerse, Heiner comenzó a suplicarle a Annette, rogándole desesperadamente que se detuviera, que nunca más intentara hacer algo tan devastador. Le importaba poco todo lo demás en ese momento. Su única preocupación era que ella estuviera viva. Haría lo que fuera necesario, incluso si eso significaba firmar el divorcio, con tal de que ella estuviera bien y en paz. Más tarde, un abogado se encontraba frente a ella, informándole con voz profesional que todo estaba listo. Le explicó que la pensión alimenticia se depositaría en una cuenta bancaria y que otros activos serían pagados en efectivo, tal como habían acordado. Annette apenas prestaba atención, asintiendo con la cabeza mientras el abogado le entregaba los documentos. «Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en comunicarse con nuestra oficina», añadió el abogado, señalando el lugar donde debía firmar para completar el proceso de divorcio. Todo le parecía una formalidad vacía en ese momento. Annette miraba la hoja con una mezcla de temor y determinación. Se sentía algo asustada, pero ya había tomado su decisión. Sin más vacilación, firmó el contrato de divorcio, como si al hacerlo estuviera liberándose de un peso inmenso que llevaba encima. El abogado le comentó que Heiner había dejado instrucciones de que ella podía quedarse en la residencia el tiempo que quisiera. «¿Qué te gustaría hacer?», preguntó el abogado con tono cortés, mientras Annette apartaba la mirada. «No, está bien, me iré ahora mismo», respondió ella con un aire de resignación. Poco después, Annette se encontraba saliendo de la residencia, llevando consigo una pequeña maleta que contenía todas sus pertenencias. Frente a ella, de pie, estaba Heiner, observándola en silencio. La miró con un dejo de tristeza y le preguntó si no planeaba quedarse más tiempo allí.
Annette, sin detenerse a responder, dio un paso adelante y comenzó a caminar hacia la salida, dejando tras de sí todo lo que una vez compartieron. «Haz lo que quieras», murmuró Heiner casi en un susurro, mientras su mano se metía en el bolsillo de su abrigo, buscando algo, tal vez para contener el vacío que sentía al verla partir. Heiner tomó la mano de Annette con suavidad y, sin decir nada, colocó el broche que había comprado en su palma abierta. Antes de dejar que ese momento se desvaneciera del todo, la miró directamente a los ojos y le dijo con un tono casi suplicante que cumpliera su promesa de seguir viviendo. Annette observó el broche, pero su rostro se mantuvo vacío con esa expresión que se había vuelto habitual en ella, casi como si estuviera siempre atrapada en un mundo distante. «Te deseo un cálido fin de año, Annette Rosenberg», dijo Heiner, como si quisiera aferrarse a la formalidad para no mostrar la tristeza que llevaba por dentro. Ella lo miró un instante, con esa misma mirada ausente, y respondió simplemente con un «bien», tan frío y mecánico que parecía un eco de las últimas semanas de su relación. Mientras caminaba sola por el pueblo, Annette reflexionaba sobre su situación. Había anhelado el divorcio por tanto tiempo, como si fuera la llave que la liberaría de una prisión, y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, todo había terminado. Sin embargo, no sentía la paz que había imaginado. «No hay inspiración alguna», se decía a sí misma, recordando las palabras que Heiner le había dicho antes. Poco antes, Heiner la había abrazado por última vez, rogándole que, una vez separados, se esforzara por vivir bien, que no se rindiera. Sin embargo, al recordar ese momento, Annette se preguntaba si tenía realmente el deseo de seguir adelante. «¿Debería morir?», murmuró para sí misma, dejando que la idea revoloteara en su mente. Se sentó en una banca, perdida en sus pensamientos, y suspiró profundamente. La vida, quizás sea más dolorosa que la muerte misma. Annette abrió la mano y observó el broche que su ahora ex esposo le había regalado. Se preguntaba qué significaba ese gesto y qué debería hacer ahora, con el futuro incierto que se le presentaba. Mientras cavilaba sobre las diferentes formas en que podría terminar con su sufrimiento, una figura se acercó a ella, proyectando una sombra sobre su rostro. Levantó la mirada sorprendida al ver a alguien de pie frente a ella, alguien que no esperaba ver en ese momento. Mientras observaba a través de la ventana, Heiner seguía con la mirada a cada paso de Annette mientras ella se alejaba, dejando la residencia que habían compartido. Su expresión se mantenía fría y dura, casi como si una capa de hielo cubriera su rostro, pero en su interior sentía cómo todo se desmoronaba. Era como si hasta las ganas de vivir se le escaparan junto con ella. La oscuridad se apoderaba de su mente y no podía dejar de preguntarse en qué momento todo había salido tan mal, cuando fue que perdieron el rumbo. Al principio, lo que sentía por Annette era solo un sentimiento de admiración, algo que parecía inofensivo. Pero ese simple respeto creció, y pronto se encontró a sí mismo convertido en un esclavo de sus propios deseos, el perro del marqués, como él mismo se describía. Todo lo que quería era estar a su lado, aun sabiendo que nunca sería digno de su atención, no con su estatus, no con el tipo de vida que había llevado. Se sentía sucio y vil, un hombre que había asesinado y luchado tanto que ya ni siquiera recordaba cuántas vidas había tomado. Heiner apretó el puño con fuerza, tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. No podía evitar pensar que todo había terminado de esta manera precisamente por eso, por esa devoción que sentía, y a la vez, por la envidia y el rencor que albergaba. Era un odio retorcido, un odio dirigido hacia ella, porque todo lo que había sacrificado solo le trajo soledad. «Por eso te odié», murmuró con amargura, «porque ustedes con mi sangre y mi sacrificio encontraron su felicidad». Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Finalmente, Heiner no pudo más. Se dejó caer al suelo, sus rodillas chocando contra el piso, mientras las lágrimas empezaban a brotar sin control. La rabia, el dolor, la impotencia, todo se mezclaba, y su rostro, que ya se había vuelto rojo, mostraba una tristeza profunda, una tristeza que nacía de ver cómo se iba Annette, llevándose consigo lo poco que quedaba de su corazón. Era todo gracias a ella, pensaba Heiner, que él se había convertido en la persona que era ahora. La amargura le invadía al darse cuenta de que, aunque ella no tenía ni idea, había sido la razón detrás de su transformación. «Porque no sabes nada», murmuraba para sí mismo, sintiendo que ni siquiera alcanzaba a comprender la magnitud de lo que había provocado en él.
Mientras recordaba, las lágrimas se deslizaban por su rostro, cayendo en silencio. No sabía cómo había llegado a este punto, cómo su vida había tomado este rumbo que lo dejaba deshecho y vacío. Se sentía impotente, incapaz de entender por qué todo había terminado de esta manera. Su rostro, enrojecido y agitado, no reflejaba ira, sino una tristeza profunda y desgarradora, de esas que calan hasta los huesos. Era la tristeza de alguien que había perdido a su amada, a esa persona que le había dado sentido a su vida, aunque ella nunca lo supiera. En ese momento, con el telón de fondo de aquella isla cubierta por la niebla del invierno, lloró hasta quedar sin fuerzas, mientras el silencio de la casa vacía se hacía cada vez más pesado, envolviéndolo en una soledad que parecía no tener fin. En la lejana isla de Sword Lane, el centro de entrenamiento militar secreto, un grupo de jóvenes estaba inmerso en un brutal ejercicio de supervivencia. Allí, un joven se encontraba encorvado en el suelo, recibiendo golpes sin piedad. Los otros chicos no paraban de darle patadas, cada una más fuerte que la anterior, y entre golpe y golpe lo maldecían con desprecio, como si descargaran en él todo su rencor acumulado. De repente, otro muchacho se acercó al grupo y les dijo en tono apurado que debían irse rápido. A su lado, Ben, uno de los que más empeño ponía en golpear al chico caído, bufó con desdén, soltando alguna maldición por lo afortunado que era ese pobre desdichado. Un chico de cabello verde le sugirió que se lo tomara con calma, advirtiendo que si llegaban tarde, todos serían castigados. Sin embargo, antes de irse, este mismo muchacho peliverde se agachó y, agarrando al joven maltratado, les gritó a los demás que no deberían golpearlo en la cara, como si tratara de evitarle al menos ese último castigo. Ben rodó los ojos y le dijo que dejara de decir tonterías y que salieran ya de ahí sin perder más tiempo. Tras quedarse solo, el joven que había estado en el suelo empezó a arrastrarse con dificultad, buscando el apoyo de una pared cercana. Tosía con fuerza, el pecho le dolía con cada respiración y su cuerpo temblaba de tanto golpe recibido. Aquel joven, cuyo rostro reflejaba dolor y un poco de rabia, no era otro que Heiner Valdemar, y en ese entonces solo tenía 15 años. No pasó mucho tiempo antes de que una voz ronca y autoritaria se alzara en el lugar. Un hombre que parecía estar al mando les anunció que el 42º entrenamiento de supervivencia estaba a punto de comenzar. Con voz firme, explicó que el ejercicio duraría 3 horas y que para ganar, cada uno debía conseguir las etiquetas con el nombre de sus oponentes. Si logran obtener estas etiquetas, sus puntuaciones se incrementarán, agregó, mientras los jóvenes lo escuchaban con atención. El hombre les recordó que debían llegar al punto de destino en el tiempo establecido. Además, señaló que las armas se repartirían de acuerdo con la puntuación acumulada por cada alumno hasta el momento. Las reglas eran claras, o más bien, la falta de ellas. En este combate no había restricciones, todo se valía. Era una brutal prueba en la que solo los más fuertes sobrevivirían. Esta era una historia de lucha solitaria, en la que cada uno debía valerse por sí mismo, y en la que la lealtad y la compasión eran poco más que lujos inalcanzables. Heiner recibió un cuchillo como arma, observando la hoja con detenimiento mientras sentía su peso en la mano. Volteó la mirada hacia atrás y por un instante deseó que su amigo Ethan también estuviera bien. La incertidumbre lo inquietaba, pero confiaba en la habilidad de Ethan para sobrevivir en medio de ese caos. Recordaba claramente cómo, la noche anterior, Ethan había estado junto a él. Con voz baja, le había preguntado si se sentía preparado para el entrenamiento de supervivencia militar que los aguardaba al día siguiente. Heiner se tocó la mano, aún adolorida por los golpes recibidos, y con un tono tranquilo le aseguró que sí, que estaba bien, aunque ambos sabían que era una respuesta a medias. Aún preocupado, Ethan le confesó que le inquietaba el hecho de que los chicos de su promoción no dejaban de acosarlo, sin darle un respiro. Heiner, en un susurro apenas audible, comentó que por ese mismo motivo no le parecía una buena idea mudarse. La constante presión ya se había vuelto algo habitual para él. Pero, a pesar de todo, Ethan se esforzaba por mantenerse positivo. Le sugirió a Heiner que, aunque se encontraran durante el entrenamiento, debían fingir no conocerse. Heiner guardó silencio, asimilando la sugerencia, mientras Ethan le lanzaba una mirada llena de entendimiento. Con algo de duda, Ethan le preguntó entonces si era cierto que no le agradaban sus compañeros de cuarto. Heiner, pensativo, se limitó a responder que había pocas personas en su vida que considerara cercanas.
Ethan, sin pensarlo mucho, le contó que Hugo y Stefan ya habían aceptado esa propuesta de mantenerse unidos y le preguntó si él también estaba dispuesto a hacerlo. Heiner, sin decir más, levantó su puño en un gesto de aceptación, sellando el acuerdo con su amigo. Al verlo, Ethan no pudo evitar sonreír. Chocando sus puños, le aseguró con determinación que, durante el entrenamiento, se cuidarían las espaldas mutuamente. Al día siguiente, un alto mando anunció el inicio del campamento de caza con una voz tan firme y autoritaria que hizo eco entre los árboles cercanos. Todos los participantes, que ya estaban listos, comenzaron a correr hacia el bosque, buscando refugio entre las sombras de los árboles y preparando emboscadas para atacar a sus compañeros. Heiner, sin perder ni un segundo, también se lanzó a correr con una determinación inquebrantable, sus pasos resonando en el suelo cubierto de hojas secas. Estaba en un lugar donde se entrenaba intensamente a espías e informantes, a quienes desde muy jóvenes los preparaban para enfrentarse a lo peor. La mayoría de los reclutas eran adolescentes, chicos huérfanos a los que la vida ya les había quitado demasiado. La familia real, con sus estrictas normas, había expulsado a estos huérfanos, alegando que su presencia ensuciaba la imagen de las calles. Heiner también había perdido a sus padres cuando era muy joven y tras un tiempo en el orfanato había abordado un barco rumbo a Souderlane cuando apenas tenía 12 años. Desde ese momento, su vida se convirtió en una carrera de resistencia hacia la graduación, un proceso que duraba 7 largos años y tenía una brutal tasa de supervivencia de solo el 30%. Heiner seguía corriendo entre los árboles, despreocupado y ligero como siempre, hasta que algo captó su atención y lo hizo detenerse de golpe. Sin hacer ruido, se escondió detrás de un árbol agazapado en silencio. Unos segundos después, escuchó el sonido de un disparo y una voz que exclamaba algo con tono burlón, alabando la rapidez del otro. Al mirar en la dirección del disparo, Heiner vio a Ben y su grupo, conocidos por ser siempre los más violentos. Oculto entre las sombras, Heiner observaba la escena y aunque sus pensamientos estaban fríos y calculadores, no podía evitar sentirse superado. Sabía que Benjamin era hábil y talentoso, y dudaba que él pudiera enfrentarse solo a los 4. Volteó a verlos detenidamente, tratando de calcular sus movimientos cuando uno de ellos hizo un comentario burlón, como si algo divertido estuviera a punto de ocurrir. Fue entonces que Heiner se dio cuenta de lo que había sucedido. Frente a él yacía el cuerpo sin vida de su amigo Ethan, tendido en el suelo, cazado sin piedad por el grupo Bully. Heiner sintió que el tiempo se detenía por un segundo, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Sin apenas sentir nada y con el corazón endurecido por la pérdida, Heiner se cuestionaba cómo había llegado a ese punto. Recordaba claramente las palabras de Ethan, quien le había prometido que se cuidarían la espalda mutuamente. Sin embargo, ahora parecía que todo aquello no significaba nada, porque todos, uno a uno, habían caído. Desde la distancia, Ben gritó con desdén, instándolo a que saliera de su escondite de una vez, diciéndole que se apurara porque tendría que ir a reunirse con su amigo en el inframundo. Heiner, todavía oculto detrás del árbol, sentía la presión de estar completamente acorralado por aquellos que, desde siempre, le habían hecho la vida imposible. Sabía bien por qué hasta ahora siempre había sido derrotado. Al final, en un lugar como ese, destacar solo servía para atraer problemas. Ganar solo en ese ambiente hostil era casi imposible, era un sitio donde no valía de nada brillar. En un espacio cerrado como aquel, el talento solo hacía que las cosas se repitieran una y otra vez, siempre en un ciclo de violencia. No había nada bueno en sobresalir entre los demás, pero ahora, con el peso de la realidad sobre sus hombros, parecía que finalmente había llegado el momento de enfrentar el desenlace. En ese campo de entrenamiento, destinado a crear asesinos, Heiner sentía que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Así que, con el rostro endurecido y la furia contenida, apretó su arma con fuerza y se preparó para enfrentar a sus agresores, dispuesto a luchar hasta el final. Más tarde, en una sala alejada de aquel campo de batalla, el marqués se encontraba sentado tranquilamente en una silla. Frente a él, un hombre se inclinaba para agradecerle, alabando cómo el entrenamiento se había vuelto más sistematizado gracias a sus indicaciones. Con un aire de indiferencia, el marqués replicó que no había necesidad de que las instalaciones fueran excepcionales. No importaba el lugar, lo único relevante era la eficiencia.
Ese hombre era Dietrich Rosenberg, el jefe de la unidad de operaciones especiales y el padre de Annette. A Dietrich, todo el proceso le parecía más bien aburrido, como si fuera un trámite más en su larga lista de tareas. Apenas mostraba interés, y por un momento estuvo a punto de echarse hacia atrás para descansar. Sin embargo, el hombre frente a él, con una reverencia respetuosa, le aseguró que estaban puliendo el entrenamiento de supervivencia con todo el empeño posible. De pronto se escuchó el sonido que marcaba el final del entrenamiento, y en medio del silencio que siguió, un hombre se dirigió con curiosidad en la voz, preguntándole cuántos habían logrado sobrevivir. A lo lejos, los jóvenes sobrevivientes comenzaron a escalar lentamente la colina, arrastrándose con esfuerzo. Estaban completamente heridos, con sus ropas desgarradas y el rostro cubierto de tierra y sudor. Parecían sombras de lo que habían sido al principio, todos golpeados y cansados. Sin embargo, Dietrich, observándolos con el ceño fruncido, no podía ocultar su decepción. A sus ojos ninguno de ellos destacaba. Parecían tan ordinarios, tan carentes de potencial, que apenas valía la pena mirarlos. Pero de repente, entre la multitud de jóvenes, algo llamó su atención. Uno de los chicos caminaba con una postura diferente, como si su dolor no le importara, como si tuviera una actitud inquebrantable. Dietrich se fijó en él. Era Heiner, cubierto de heridas pero con la mirada fija y resuelta, como si nada pudiera detenerlo. Dietrich lo examinó con interés, murmurando para sí mismo que aquel chico parecía bastante grande y fuerte, alguien que podía valer la pena observar. El hombre a su lado, notando la atención de Dietrich, le explicó que aquel joven se llamaba Heiner, un estudiante de tercer año. Justo en ese instante, otra voz interrumpió, algo agitada, pidiendo que esperaran un momento. El hombre se acercó apresuradamente al marqués y, con una reverencia, le informó de manera solemne que Benjamin estaba muerto. El hombre continuó, explicando que tanto Benjamin como su grupo de agresores, aquellos que siempre buscaban problemas, habían sido abatidos. Todos ellos habían encontrado su fin a manos de un solo joven. La sorpresa se reflejó en el rostro de Dietrich, y con una mezcla de incredulidad y curiosidad, preguntó si era posible que un solo chico hubiera logrado tal hazaña. El hombre asintió, confirmando que, en efecto, el responsable de las muertes había sido Heiner Valdemar. Al escuchar el nombre, Dietrich no pudo evitar esbozar una sonrisa cargada de malicia. En sus ojos brillaba una satisfacción inusitada, como si finalmente hubiera encontrado el sujeto perfecto que tanto tiempo había estado buscando, alguien con el potencial que los demás no tenían. Tu apoyo significa mucho para mí. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte el próximo video, que llegará muy pronto. Hasta la próxima.